Egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. FKaren saio azken honetara. Em, Kasu honetan, inkonsiente politikoari buruz hitz egingo dugu. Em, Hitzaldia deituko da El inconsciente político, un programa materialista de análisis de la cultura. Eta hori emateko, izango dugu hemen Zoom bidez, Violeta Garrido. Em, Violeta humanitatetan graduatu zen, Pompeu Fabra eh, Unibertsitatean. Gaur egun Filolabeko, equipo de trabajo de Filolabeko kidea da, non ikerketa batzuk egiten ditu, izan ere ikerlari predoktorala da, eta horrez gain ingelesezko eta frantsesezko hainbat testu itzuli ditu. Eh, Eta, gaur egun filosofia soziala, estetika eta teoria kritikoari buruzko hainbat ikerketa egiten ditu, baita eh, literatura eta marxismoari buruzkoak. Eta, bere testu batzuk, horrela batzuk aipatzearren, badira Existieron la literatura y el arte socialista, 2023an argitaratua, La función social del arte y sus límites, una lectura marxista, hau pasan urtekoa, eta Unibertsitate Popularrean eman zuen honi buruzko hitzaldi bat ere, ikusi zakezue YouTubeen. Eta, horreiz gain, hainbat autoreri buruzko idatziak argitaratzen ditu, adibidez, Fredric Jamesonen buruz, gaur izan ere Jamesoni buruzko hitzaldia izango dugu, eta baita Althusser, Lukács eta Juan Carlos Rodríguez ere. Eta, eh, horrela honekin nabitzeko, gaurko hitzaldia esan duan moduan inkonsiente politikoari buruzko izango da, Fredric Jamesonen kontzeptu oso garrantzitsu bat, eta, orain te dejo ya paso, Violeta, que voy a girar la cámara para que nos subas aquí a todos formales. Por ahí. Sí, bien. Yo me quedo aquí para pasar las diapositivas. ¿O las puedes pasar tú? No, claro, las tengo que pasar yo. O sea, yo no puedo pasar si comparto mi pantalla, pero creo que eso no se ve, ¿no? No sé, como quieras. Si no, me vas diciendo y las voy pasando aquí, que las Vale, tenemos. yo te digo, no pasa nada. ¿Me oís bien entonces, no? Sí, se escucha bien. Eh, vale, bueno, pues muchas gracias a todas por la asistencia, por la invitación, porque la verdad que me hace ilusión poder compartir pues algunas líneas de mi trabajo y ver cuál es el resultado, ¿no? El debate que se genera, en fin. Pues efectivamente yo estoy en Andalucía investigando una serie de cuestiones, fundamentalmente me centro en cuestiones de estética marxista o de filosofía social en interrelación con esta cuestión y en particular dos programas de trabajo de análisis de la cultura, de la literatura específicamente, pero no solo, que son el programa de trabajo del inconsciente ideológico desarrollado por el profesor Juan Carlos Rodríguez, que falleció hace unos años, y el programa de trabajo del inconsciente político propuesto por Frederick Jameson, que también falleció recientemente, y que, bueno, mi idea es hoy presentar un poco las líneas generales de su trabajo y, pues nada, ver qué os parece y que charlemos sobre ello, ¿no? Efectivamente, pues voy a intentar responder a qué se refiere este término de inconsciente político, ¿no? Este concepto que irrumpe en el año 81 no es casualidad, o sea, en los años 80 90 como sabéis, son años complicados, ¿no? En los que el marxismo es una tendencia que académicamente está defenestrada y sobre todo académicamente, digamos, dentro de la academia estadounidense, que es profundamente anticomunista, en fin, ya sabéis. Y se propone este programa de trabajo en el año 81 en un libro que se titula así tal cual, El inconsciente político, ¿no? Y este libro consigue consagrar a su autor, a Frederick Jameson, como el crítico cultural marxista seguramente más relevante de los últimos tiempos hasta que falleciera en septiembre, ¿no? Voy a intentar voy a ir rápido, seguramente sintetice muchas cosas, si quedan dudas en el tintero, pues luego se resuelven.
con idea de no aburriros en exceso y sobre todo pues, de que sea una cosa más o menos dinámica, ¿no? La cuestión es, y puedes pasar la diapositiva si quieres. La cuestión que esta obra y que el concepto de inconsciente político quiere hacer ver es, o hacerse cargo de la pretensión que tenemos todas las sociedades humanas, digámoslo así, de intentar asimilar los monumentos culturales que se han producido en otros tiempos y en otros lugares, interpretarlos, conocerlos con las categorías que nos resultan más comprensibles y más habituales en el momento en el que se realiza la interpretación. Es decir, yo en este he hecho aquí un mini gráfico sintético facilísimo en el que vemos el presente de la interpretación, ese lugar desde el que partimos para interpretar la cultura que la sociedad humana ha producido, digamos, y vamos hacia atrás. Y nos queremos referir a un pasado interpretado, ¿no? En este espacio lo que media es la distancia histórica y el ejercicio hermenéutico es ese salto, como decía Benjamin, ¿no? Un poco ese salto de tigre hacia el pasado, ¿no? Bueno, pues la idea es aclarar qué pasa en este ejercicio, qué pasa en esta distancia histórica, porque entre el presente de la interpretación y el pasado interpretado, lo que media son no solo dos épocas distintas, que eso sería lo evidente, sino lo que nos plantea Jameson o lo que nos plantea, digamos, yo creo, cualquier pensador marxista, es que media también un imaginario de los modos de producción que es distinto entre un momento y entre otro, ¿no? Em, no es solo una distancia irrevocable entre ambos momentos, sino lo que me parece más importante y menos intuitivo, sino una serie de fantasías colectivas características de cada época que pretenden de alguna manera condicionar la propia recepción de los productos culturales que se quieren interpretar. Es decir, desde el presente de la interpretación hacia el pasado interpretado, no vamos en tabula rasa, siempre incorporamos una serie de elementos ideológicos que hacen referencia a nuestras categorías del presente histórico. Y esto es lo que el ejercicio hermenéutico quiere desentrañar, ¿no? Esto contiene, y confío en que se vaya aclarando conforme vaya exponiendo, esta idea contiene otro de los conceptos esenciales de la teoría de Jameson, que es el de metacomentario. Si pasas a la siguiente diapositiva, lo explico un poco mejor. El metacomentario es una propuesta o una idea, un concepto que viene, que quiere explicitar una ingenuidad, quiere desmentir la creencia que tenemos ingenuamente de que cuando interpretamos algo del pasado, accedemos de forma transparente a ese objeto, que lo que vemos en el pasado es lo que realmente se produjo, ¿no? La creencia, digamos, ingenua sería la de que es posible acceder a una lectura final y transparente del objeto cultural que se interpreta, ¿no? Cuando lo que realmente existe es una extrañeza irreductible en la situación hermenéutica como tal. Si volvemos a la imagen anterior, pues se vería, ¿no? Esta distancia entre el presente de interpretación y el pasado interpretado, la flecha azul que salía antes, eh, eh, revela una extrañeza irreductible que no puede identificarse en ningún caso, ¿no? Y esa extrañeza es lo que el crítico cultural de orientación materialista o marxista o como queramos debe intentar entender, ¿no? ¿Por qué interpretamos como interpretamos así cuando las vidas y los objetos culturales a los que nos referimos son completamente distintos, ¿no? Hay modos de producción diferentes, las formaciones sociales que dieron vida a esas culturas son muy distintas, entonces, bueno, sería un poco esta cuestión, ¿no? Lo que plantea Jameson es que cuando queremos interpretar el pasado, cuando queremos hacer hermenéutica del pasado, en realidad lo que estamos haciendo es reescribiendo ese pasado con nuestras categorías ideológicas del presente, ¿de acuerdo? Y en esa actividad de transformación em, que hacemos, producimos significados alegóricos. Esto lo explicaré más adelante. ¿Vale? Lo de la alegoría no les quiero dar mucha importancia ahora. La cuestión fundamental que quiero plantear ahora es que la relación que planteamos con las obras culturales en realidad es una relación de naturaleza colectiva. Cuando interpretamos desde el presente y nos referimos hacia un pasado, lo que hacemos son crear alegorías de una cosa muy fundamental para el marxismo, que es la contraposición de modos de producción.
cuando interpretamos desde un presente capitalista, digámoslo así, hacia un pasado feudal, esclavista, en fin, tribal, etcétera, la cultura genera significados simbólicos, pero lo que hay esencialmente son contraposiciones más fundamentales entre modos de producción. Y esto es lo que hay que entender, ¿no? Entonces, la fórmula que plantea la crítica cultural marxista, Jameson en particular, pero no solo, también, como decía Juan Carlos Rodríguez, y en realidad cualquier crítico que se precie, es que siempre hay que historizar los materiales. Always historicize, ¿no? Siempre hay que historizar los materiales, los hechos con los cuales los investigadores, en teoría de la cultura, en filosofía, lo que sea, se confrontan, ¿no? Más particularmente, para este crítico, esta consigna de historizar lo que significa es que hay que pensar la relación estética con los artefactos que están culturalmente distantes o temporalmente distantes, no como una relación entre sujetos individuales que crean, sino como la manifestación, como decía antes, de un proceso de naturaleza colectiva que confronta dos formas sociales distintas, ¿no? Em, en principio, ¿qué sucede con esto, no? Pues que el autor, como es marxista, digamos, considera que el modo de producción, esta categoría que Marx explica y, digamos, inaugura de alguna manera en el Capital, es el marco que posibilita la unificación de todas las experiencias humanas y de las formas culturales, ¿no? Y de todos los análisis parciales que tradicionalmente el ser humano ha intentado desarrollar para entender la sociedad. Es decir, las diferentes escuelas historiográficas o críticas, todas ellas dan algún contenido de verdad, dan información que son relevantes, pero quedan subsumidas siempre en el continente más grande que sería el modo de producción, digámoslo así, como que Jameson no plantea que, por ejemplo, yo qué sé, en el caso de la crítica literaria, pues que el estructuralismo o que la narratología, por ejemplo, o las escuelas que sean, estén equivocadas. Es un pensador dialéctico, entonces plantea que esas escuelas aportan información relevante sobre la realidad, pero que no tienen en cuenta el punto de vista de la totalidad y que es el modo de producción, esa categoría que subsume todas las escuelas y que plantea o propone un relato más amplio, más relevante para comprender la realidad. Entonces, lo que él va a buscar siempre y lo que piensa que debe buscar cualquier analista marxista de la cultura es cómo aparece, cómo se confronta el modo de producción con nuestras realidades presentes y pasadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, de acuerdo con el análisis que se nos plantea en el Capital, ¿no? Y como todo lo que da vida a la crítica de la economía política, a partir de un modo de producción dado, por ejemplo, el modo de producción capitalista, emergen otros posibles a partir de la variación sistemática de sus rasgos, ¿no? Porque en todo modo de producción, ya sea capitalista, feudal o del que sea, o futuros que veamos, ¿no? Siempre va a haber rasgos que van a ser permanentes, ¿no? Que van a ser siempre los mismos. Por ejemplo, relaciones de propiedad y relaciones de apropiación. Eso siempre va a haber, ¿no? Por tanto, cada modo de producción implica estructuralmente a los otros, ¿no? Porque todos los modos de producción se configuran a partir de elementos idénticos, fijos. Esto es lo que hace tan potente la crítica de la economía política como método de análisis, ¿no? Porque da una visión estructural, ¿no? Por tanto, lo importante para la crítica de la cultura marxista no es solamente o simplemente que los modos de producción clasifiquen un tipo de producción económica o un tipo de tecnología o un tipo de proceso de trabajo, eso ya lo sabemos, sino que además todo lo anterior, todo esto, todo el proceso económico, tecnológico, etcétera, se acompaña en cada caso de un tipo específico de producción cultural y semiótica, un tipo específico de producción de símbolos, ¿no? Y por eso, pues nos interesa, ¿no? Por tanto, el inconsciente político nos permite plantear una confrontación en lo concreto a partir de productos culturales concretos. Luego pondré algún ejemplo. La confrontación de modo de producción aporta una orientación en este sentido y a la vez ofrece
un significado o una explicación sobre el funcionamiento específico de la ideología, ¿vale? Intentaré definir ambas en lo que sigue, pero antes de entrar en detalle sobre lo que es específicamente el inconsciente político, me gustaría comenzar esclareciendo aquello que el inconsciente político no es, ¿vale? O aquello contra lo que surge. Y esto me permite pasar a la siguiente diapositiva, la que se titula Dialéctica negativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Jameson está profundamente apegado a esta idea, a la idea de la dialéctica negativa, que es que en cualquier análisis que se precie, siempre se opera mediante contrastes, oposiciones y negaciones, sugiriendo lo que algo es a través de la exposición de lo que no es, que es lo que, digamos, se halla en consonancia con lo que quiero mostrar, ¿no? Jameson plantea siempre así su labor intelectual, ¿no? Em, esto plantea mucha simpatía con su método de interpretación de la filosofía de la historia, ¿no? Que permite ver, o que mejor dicho, impide ver el pasado interpretado como un objeto muerto que habría que preservar a la manera de la museología. El pasado no es un objeto muerto que hay que preservar o que hay que proteger, sino que el pasado es un agente potencialmente activo de modificación del presente o de la forma de vida o de la formación social desde la que se aborda el pasado, porque no es el sujeto el que juzga el pasado, no es el crítico, el hermeneuta el que va al pasado buscando juzgarlo, ver en qué lo ha superado, sino que a la inversa es la diferencia evidente, que se hace evidente en el proceso de interpretación con otro modo de producción, lo que revela el conocimiento, digamos, de lo que no somos, de lo que ya no somos o de lo que no somos todavía, ¿no? Digamos, revela nuestras propias deficiencias, ¿no? Y esto es interesante, porque plantea un abordaje del pasado no desde un punto de vista de superioridad moral, como es muy típico bueno, en la ideología iluminista o en la ideología moderna en general, de la ilustración. El pasado siempre tiene algo que ofrecer a nosotros mismos, no siempre desde el punto de vista de la superación eh, de la historia, ¿no? A todo esto Jameson le añade una consideración que es la que voy a intentar explicar a partir de la siguiente diapositiva, de que la ideología no solo expresa una limitación epistémica, ¿vale? No es solo la cosa esta, entre comillas, de la falsa conciencia, sino que la ideología es ante todo un mecanismo de represión, ¿vale? Es decir, en cada época histórica, en cualquier época histórica, la mente colectiva mm, de una población, la que sea, niega, niega las condiciones de explotación y de opresión, ¿vale? Esta es la idea. De la misma forma a como, según Freud, ¿no? La conciencia individual niega o cierra el paso a la instintividad oscura y primigenia del inconsciente, ¿no? Ante esta negación, sobre la que luego diré algún detalle más, de las condiciones de represión, de opresión de clase, etcétera, que digamos para sobrevivir la mente colectiva debe negar, pues aquí aparece el patrimonio cultural en su sentido amplio, la cultura, que es lo que asimila o sublima esas relaciones de opresión. Aquello que hace intolerable para la conciencia aparece sublimado en la cultura, que es una forma parecida a como Freud de nuevo postula que hay ciertas formas de funcionamiento normal que solo pueden funcionar a partir de la supresión de lo que resulta intolerable o anormal, ¿no? Por tanto, de algún modo, lo que Jameson está planteando es que los productos culturales se descubren como síntomas que expresan de manera oblicua o deformada conflictos que no han podido ser plenamente eliminados en nuestras sociedades, ¿no? Hay conflictos que no están resueltos, como pueden ser los conflictos de clase u otros, que al no estar resueltos generan sufrimiento social y la cultura intenta como resolverlo en un plano simbólico, ¿no? Para ver cómo es esto posible, pues lo que hay que hacer es
desarrollar o desplegar un análisis sintomático, que esto es una categoría que Jameson toma de Althusser, es un poco compleja y no quiero entrar mucho en detalle sobre el tema, pero sería un modo de interpretación que revela, por una parte, la forma específica de estos contenidos ideológicos que están negados o reprimidos, que niegan o reprimen conflictos históricos, y por otra parte, una vez sacada a la luz estos conflictos que están negados, ver qué cara tiene, de qué forma es la historia que estaba negada o reprimida, ¿no? Por tanto, las formas artísticas, las prácticas culturales, son prácticas que garantizan la reproducción social en el terreno de las representaciones simbólicas. Es decir, la cultura no es, por ejemplo, yo qué sé, un libro, una novela, no es un objeto que está lleno de ideología como tal, de una ideología que yo puedo describir, sino que en sí mismo es un acto ideológico por derecho propio, porque está poniendo, está exhibiendo contradicciones que no están pudiendo ser resueltas y le da una resolución en el plano de la fantasía, ¿no? Em, por tanto, la relación que establecemos nosotros como sujeto con los objetos culturales no es una relación especular de reflejo simplemente o de ósmosis, sino que es más compleja, porque lo que plantean los objetos culturales, como he dicho ya, es una solución imaginaria de contradicciones objetivas, una solución simbólica de una situación histórica concreta. Y por tanto se ofrece la cultura como una respuesta activa a a ese problema, ¿no? A esa contradicción que no está resuelta en el plano real, ¿no? Viene a resolver la cultura en un espacio de la forma artística aquello que las instituciones sociales que están constituidas en una época histórica, pues son incapaces de afrontar, ¿no? De hecho, Jameson considera que uno de los aportes más fundamentales del marxismo, y yo estoy plenamente de acuerdo, radica no en su voluntad de refrendar lo existente, es decir, no en su voluntad de decir o de describir como lo existente, sino por el contrario, en su ambición de desmitificar, en su ambición de desmitificar lo que parecerían meros pensamientos, posiciones, opciones. Se trata de desmitificar aquello que nos viene dado, ¿no? Desnaturalizar. Em, Siguiente diapositiva. Entonces, una posible respuesta a la cuestión de por qué el contenido del inconsciente político se hace intolerable para la conciencia y debe, por lo tanto, reprimirse. Espero no estar yendo muy rápido, pero bueno, me podéis parar si queréis o luego en las preguntas. Pues bueno, he dicho que el inconsciente político plantea que hay un contenido que es intolerable para la conciencia a nivel social, digámoslo así, y que debe, por tanto, reprimirse. Pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pasa esto? Pues una posible respuesta sería que mm, un mismo hecho puede estar reprimido, digamos, desde abajo y desde arriba. Por ejemplo, la amenaza de la revolución proletaria, ¿no? Está reprimida en la conciencia burguesa porque es lo intolerable visto, digámoslo así, desde arriba. Es la posibilidad de un ajuste radical de las relaciones sociales que supone su extinción como clase burguesa y por tanto es el horizonte indeseable absoluto de esta clase. Y hay que reprimir esta idea. Esta misma amenaza, la amenaza de la revolución, digamos, vista desde abajo, desde la clase proletaria, ¿qué pasa? Pues hace aparecer la explotación, aquello contra lo que la revolución surge, como un infierno psicológico, ¿no? Y por tanto, lo que el esclavo sabe, lo que el esclavo vive cotidianamente, que es su realidad de explotación, por tanto, no es una oscura fantasía paranoica, no es que el esclavo esté loco, sino que es la pesadilla de la propia historia tal y como la han vivido siempre los hombres y las mujeres oprimidos, ¿no? Y que debe ser reprimida como condición de supervivencia psicológica, porque si no sería imposible la supervivencia, ¿no? Por tanto, la explotación debe ser reprimida tanto por los que tienen mucho que perder como por los que están en posición de debilidad, ¿no? En este sentido, Jameson estudió mucho la obra del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que bueno, es bastante famoso no solo por ser un teórico, digamos, marxista
y declarado comunista, sino porque planteó una forma de dramaturgia novedosa, ¿no? No voy a entrar mucho en el distanciamiento brechtiano, pero bueno, sí hay que saber lo siguiente, que Brecht tiene una serie de obras en los que hay una representación reificada, porque reificada me refiero a que describen una experiencia reconocible, colectiva, pues hay una serie de obras en las que hay una representación reificada del campesinado o de los oprimidos en general, ¿no? Y en obras campesinas. Por ejemplo, una de ellas se llama El Círculo de Tiza Caucasiano, pero hay otra. Bien, pues en estas obras lo que vemos es que hay una visión de la historia que se vuelve insostenible para la conciencia bien pensante, ¿no? En esta representación que nos ofrece Brecht, aquí en la diapositiva, hay una imagen que es de una de las representaciones teatrales de esta obra, del Círculo de Tiza. Pues en esta representación del mundo campesino, Brecht nos pone sobre la mesa un tiempo que es homogéneo e iterativo, en el que parece que nunca pasa nada, siempre pasa lo mismo. Es como si no hubiera historia en el sentido moderno, ¿no? Esta idea de la historia sería inconcebible si no fuera por lo que Marx denominó en los Grundrisse el modo de producción asiático, ¿no? Que bueno, el modo de producción asiático ha planteado mucho debate, ha sido acusado Marx de eurocéntrico, en fin. Yo creo que más que denotar un desprecio eurocéntrico, el empleo de este concepto, el de modo de producción asiático, permite concebir como expresando una determinada visión de la historia según la cual las relaciones de dominación parecen haber existido siempre bajo diferentes formas, ¿no? Si en la obra de teatro que estoy comentando de Brecht parece que no sucede nada, digamos, el tiempo siempre es el mismo, es porque en realidad siempre sucede lo mismo. El tiempo campesino, ¿no?, de esta obra es el tiempo de la opresión, que se caracteriza por una apropiación sistemática del plus trabajo de los campesinos por parte de una clase no productiva, ¿vale? Por tanto, el dramaturgo lo que nos está haciendo es dibujar una relación inmemorial entre explotadores y explotados, entre quienes producen y quienes se benefician de la producción, ¿no? Por tanto, aquí encontramos una justificación de la hermenéutica negativa de Jameson, mediante la cual lo que plantea extraer es de un texto cultural dado aquel subtexto o lo que está ajeno al texto que no está expresado, que no se puede reconocer abiertamente, ¿no? Pues la represión colectiva lo que nos ofrece es lo que no ocurrió, la no revolución entre comillas, ¿no? Pero cuya presencia, aquello que no ocurrió, se revela en las huellas como de una presión ideológica que siempre está latiendo en la obra cultural, ¿vale? Em, con todo esto que señalo, la cuestión de la dialéctica negativa, aquello que no está visiblemente representado pero que se halla subyaciendo, em, hay siempre una cuestión de la contradicción, ¿no? Si quieres, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Em, la cultura siempre es vista como una instancia de dominación, pero también como una posibilidad de emancipación. Esto es muy clásico en Teodoro Adorno, ¿no? En Adorno encontramos muchas veces la idea de que debemos denunciar la cultura por su complicidad con la dominación, a la vez que debemos continuar perpetuándola de alguna manera en virtud de su capacidad siempre para negar el dominio de la mercancía, el dominio de la explotación, ¿no? Y entonces Jameson se pregunta, ¿es el texto cultural en sentido amplio, no necesariamente un texto literario, sino una pintura, una pieza, ¿no?, artística, la que sea? ¿Es el texto un objeto que flota libremente por derecho propio o refleja algún contexto, algún terreno? Y en este caso se limita a replicar ideológicamente este terreno. O, por el contrario, posee alguna fuerza autónoma de la que también podría considerarse que niega ese contexto, ¿no? Pues en realidad la interpretación dialéctica en Adorno, y no solo en Adorno, sino en todos los pensadores marxistas o casi todos,
es que en realidad la cultura, el objeto cultural refleja ambas cosas, es ambas cosas. Por una parte, lo efectivamente ideológico es siempre también al mismo tiempo necesariamente utópico, ¿no? La manipulación ideológica siempre, siempre, siempre va de la mano de la gratificación utópica. Esto equivale a decir que ningún proceso de este tipo, ¿no? de manipulación ideológica se conduce siempre desde la pura violencia, sino que de alguna manera debe generar incentivos en los individuos, ¿no? Y esta es la gratificación utópica de la que antes hacía referencia, ¿no? En este punto, Jameson se apoya también no solo en la tradición marxista, sino en una cierta tradición de la hermenéutica de Ricoeur, por ejemplo, para la cual la hermenéutica siempre está avalada por una doble motivación. Por una parte, una voluntad de sospecha, que es decir, identificar las máscaras ideológicas en aquello que consumimos, que vemos, que leemos, que escuchamos. Siempre hay ideología, ¿no? Pero también una voluntad de escucha, ¿no? Siempre, incluso en todo aquello que parece puramente ideológico, hay siempre un contenido utópico o un contenido potencialmente transformador, como un hilo del que se puede tirar, ¿no? Por otro lado, esta posición revela una idea muy interesante, que es que las estrategias de contención siempre son parcialmente fallidas. Es decir, las estrategias de contención, aquello que el sistema de dominación constituye para asegurar su dominación en términos ideológicos, siempre presenta algún tipo de grieta, ¿no? Igual que Freud había argumentado que siempre hay un retorno de los reprimidos, siempre lo reprimido retorna por diferentes vías, ¿no? Hasta que no se resuelva esa contradicción, siempre habrá un retorno de lo reprimido. Pues eso, la cultura en este caso es siempre un campo de lucha permanente entre estos impulsos utópicos o revolucionarios, como lo queramos llamar, y las estrategias de contención que quieren reforzar siempre el status quo, el estatus de lo presente, ¿no? Y aquí Jameson plantea una cosa de la cual se distancia un poco, no es que se distancie, sino que es algo de cosecha propia, ¿no? Em, en, en este enfrentamiento entre las estrategias de contención y los impulsos utópicos, Jameson dice, la condición que es inherentemente utópica de la cultura viene dada por el hecho de que toda ideología, del tipo que sea, expresa el deseo de la unidad de una colectividad. El deseo, que no es necesariamente consciente, que se despliega proyectando siempre la imagen de una vida colectiva última que remite a una sociedad sin clase. Es decir, el contenido utópico de las clases oprimidas, efectivamente, siempre es o debería ser la imagen de la sociedad sin clase. Pero incluso en las fantasías utópicas de las clases opresoras, en el fondo lo que están planteando también es la dominación de una sola clase. Y la dominación de una sola clase se parece mucho, aunque por el lado negativo, digámoslo así, a la sociedad sin clases, ¿no? En cualquier caso, em, todo esto viene a decir o viene a argumentar que es la clave de bóveda del inconsciente político, que todo producto cultural contiene siempre una representación particular de la historia. Una representación que es tarea prioritaria del analista desentrañar, ¿no? Em, ¿Por qué sucede esto? Pues porque la historia no, esto es otra idea que viene de Althusser, la causa ausente. No me meteré en ello, pero bueno, la historia nunca nos es accesible directamente, siempre es una causa ausente. No podemos acceder a la historia como tal, porque es causa ausente. Por tanto, lo único que podemos hacer es construirla, reconstruirla, mejor dicho, a través de sus mediaciones. Es decir, la acción de los intérpretes de la cultura o de la historia se parece como una especie de operación con los ojos vendados, ¿no? A una manipulación a distancia, en la que como mucho podemos observar nuestra actuación indirectamente, como en un espejo, releyéndola a partir de los reajustes de la conciencia que resultan de esa alteración. Em, por tanto, bueno.
pues siempre hay que reconstruirla a través de su medio. Lo que estaba diciendo es, bueno, que la historia no nos es accesible directamente, es una causa ausente, entonces siempre tenemos que acceder a ella, reconstruirla a través de mediaciones, ¿no? Que son mediaciones empíricas, en este caso la cultura. De una manera parecida como para Freud, ¿no? El inconsciente individual se reconstruye a partir de los textos sintomáticos que aparecen en los sueños, por ejemplo, ¿no? En fin. Por tanto, en definitiva, la propuesta del inconsciente político consiste, ¿no?, en asumir que el contenido de los productos culturales, su inserción en la historia como comparsa de la dominación o como negación de la dominación, no se inscribe de forma inmediata o transparente en esos productos, sino que se encuentra negado o reprimido, inserto en una dinámica mediada, con una lógica autónoma que hay que desentrañar, ¿no? Em, bueno, antes ya he explicado que lo que Jameson planteaba era que los productos culturales dan una resolución simbólica a conflictos que aparecen, que acaecen de manera real en la esfera de la vida social y que no están resueltas, ¿no? Esto es una herencia de, del antropólogo Levi-Strauss, ¿no? Que planteaba que hay un inconsciente, digamos, de los mitos, ¿no? Un inconsciente que estructura de manera subterránea las producciones culturales, ¿no? Para Levi-Strauss, el mito es la realización de un deseo colectivo, ¿no? El mito resuelve una contradicción, efectivamente, que la sociedad no sabe cómo resolver, ¿no? Por eso, al igual que los sueños para Freud, pues los mitos nunca pueden entenderse literalmente y por tanto la cultura en general nunca puede entenderse literalmente. Una novela romántica no es una historia de amor entre dos personas, eso es lo que el texto nos dice que es manifiestamente, pero hay un contenido latente que, como hemos visto, siempre plantea una historia más profunda de confrontación de clase, de lucha política y al final de una concepción de la historia, ¿no? Que eso es lo interesante de desentrañar, ¿no? Por tanto, puedes pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? La articulación de los elementos. El concepto de Jameson de inconsciente político condensa o articula varios elementos, ¿no? La pulsionalidad del deseo, las operaciones de la mirada o de la elaboración de los materiales disponibles, ¿no? Cuando escribimos, cuando pintamos, etcétera. Y por tanto, em, finalmente, la operación del conocimiento de esa realidad que nos circunda, ¿no? Eh, bueno, en la siguiente diapositiva ya he explicado un poco antes también que cualquier modo de producción implica estructuralmente la proyección del resto de modos de producción concebibles, ¿no? Y que esto aparece sobre todo muy evidentemente en el contacto hermenéutico, cuando nos confrontamos con un pasado, pues ahí en esos chirridos con otros modos de producción vemos las diferencias respecto a nuestro modo de producción presente, ¿no? De aquí lo único que quiero subrayar es que, bueno, el presente, nuestro modo de producción presente o nuestra interpretación del presente no tiene el privilegio epistémico sobre la historia que la modernidad ha tendido a otorgarle, ¿no? Eh, Simplemente eso, pero bueno, no me quiero repetir. Em, Luego, por volver un poco a Levi-Strauss también, antes dije que para él los mitos eran una manera de resolver las contradicciones. ¿Y por qué son tan importantes los mitos? O en el caso de Jameson, las fantasías narrativas, lo simbólico que está en la cultura. Es importante porque eh, aunque no tenga no sea un pensamiento lógico, o sea, el pensamiento mítico, el pensamiento artístico, no es un pensamiento lógico a la manera de las ciencias formales, pero eso no quiere decir que sea un pensamiento absurdo. Em, no se encuentra en relación de inferioridad con respecto a un pensamiento civilizado o científico, sino en relación de homología, ¿no? Pues ambos, tanto el pensamiento de la ciencia formal como el pensamiento de lo narrativo, de la fantasía, del mito, de la cultura, está reglamentado y responde a la misma necesidad, ¿no? Em, en fin, el inconsciente político sería entonces este tipo de pensée sauvage, es lo que Lévi-Strauss denominaba
pensamiento salvaje, ¿no? A este tipo de pensamientos que lo que hacen es cumplir una función epistemológica importantísima, ¿no? Em, y por tanto hay que prestar atención a estas funciones culturales porque no son simplemente, yo qué sé, paranoias que nos inventamos, sino que intentamos darle explicación a nuestra realidad y por eso tenemos que prestarles atención, ¿no? Em, bueno, por explicar un poco en qué consiste en lo concreto este método del inconsciente político, porque antes dije que la alegoría era un concepto importante en su pensamiento, pues ahora me voy a introducir mínimamente y ya cierro. Em, Tenemos claro que la cultura manifiesta una serie de realidades que no están presentes inmediatamente. Hay como que irlas a buscar, hay que indagar debajo y que esta indagación al final revela una confrontación más profunda de lo que la cultura o el objeto cultural dice que se plantea, ¿no? Es decir, siempre hay una confrontación de lucha de clase en última instancia, de significados de la historia, de lucha entre opresores y oprimidos, pero esto no es lo que inmediatamente se ve en la superficie, ¿no? ¿Cómo vamos a buscar em, este contenido que está latente o que está más profundo? Pues Jameson nos plantea un método que es el método alegórico que él heredó de un maestro suyo, Erich Auerbach, em, y que es el método figural o alegórico, da igual, esto no es importante. Y que este método lo, lo, lo identifica originariamente en la patrística, en el método de los padres de la iglesia, en las tradiciones patrísticas y talmúdicas, en cómo las religiones del libro han hecho su interpretación, ¿no? El libro es una realidad que da vida a una religión y estas tradiciones intentan interpretarla, ¿no? Pues Jameson observa que la patrística desarrolla un movimiento muy interesante. em, que está en la base de su propia consideración del método, del modo de producción como el referente unificador o último de los destinos del ser humano, ¿no? La patrística interpreta que hay una historia colectiva, que es el destino del pueblo de Israel, ¿no? Que es lo que se esboza en el Antiguo Testamento. Y esta historia eh, es una historia que se transfiere al destino de un individuo particular, Cristo, ¿no? Cuya vida se nos relata en el Nuevo Testamento, ¿no? Los sucesivos niveles de interpretación van conduciendo el texto desde su dimensión colectiva eh, hasta su dimensión colectiva última, ¿no? Que siempre es el destino de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los diferentes niveles de análisis. El primer nivel es el nivel literal, lo que plantea la Biblia, la salida de Egipto. El siguiente nivel se llama alegórico o místico porque este es o sea, los cuatro niveles son em, los que inauguró la patrística. A él, este método como en general, se le parece un método alegórico, pero cada uno de estos elementos tiene un nombre particular, ¿no? Pues lo que vemos, la escena literal es la salida de Egipto, ¿no? Del pueblo de Israel que está perseguido, etcétera. Se transfiere al siguiente nivel, el alegórico. El pueblo de Israel se condensa en el destino biográfico de la vida de Cristo, en los sufrimientos que sufrió el individuo histórico que existió. Luego esto nos eleva a un tercer nivel, el destino del alma humana, ¿no? Lo que sufrió Cristo de alguna manera es lo que sufre el creyente que ha caído en pecado original. Y por último, lo que hay es el destino de la especie humana, que se va a resolver en el juicio final, digámoslo así. Pues la patrística desarrolla una interpretación por niveles que para Jameson se puede trasladar o extrapolar a una interpretación marxista. Y aquí entonces te puedes ir a la última diapositiva ya, que vemos cómo de alguna forma los niveles de la interpretación alegórica de la patrística se han se han transformado, ¿no? Em, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? He hablado antes del Galileo de Brecht, o sea, perdón, he hablado antes del círculo de tiza
de Brecht, la obra esta. Pues hay otra obra famosa de Brecht que es El Galileo, donde se nos cuenta la historia del científico Galileo Galileo, ¿no? Pues hay varias claves alegóricas, como las que he descrito antes de la Biblia, que nos permiten interpretar esta obra siguiendo los preceptos del inconsciente político, ¿no? Pues bien, esta obra uno plantearía que habla de la vida del individuo Galileo que existió, ¿no? El científico que existió. Pues bien, en realidad nos permite interpretar la revolución cultural que supuso el Renacimiento y la emergencia de un nuevo tipo de sociedad protocapitalista como, como algo más allá. Y lo que Jameson dice es que en realidad, en un salto de tirabuzón, que luego si queréis debatimos, etcétera, en esta obra donde se nos cuenta la vida de Galileo Galilei, el individuo que existió, en el fondo lo que hay es un retrato encristado de las revoluciones políticas del siglo XX inspiradas en el marxismo, ¿no? Así, por ejemplo, el científico Galileo eh, ocupa el lugar que ocupará el marxismo como ciencia de la sociedad más tarde, ¿no? Pero también la vida de la revolución renacentista, que fue muy corta, ¿no? Fue muy breve, y el destino condenatorio de Galileo, que como sabéis, pues fue condenado, se leen en un sentido alegórico como la imposición, digamos, del orden estalinista, ¿no? Que de alguna manera superó o canceló en algún sentido el leninismo, ¿no? Así, el nivel literal correspondiente a los hechos históricos que sucedieron se acompaña siempre de un nivel de significación alegórica que es donde verdaderamente trasluce el inconsciente político, ¿no? Y por tanto vamos ascendiendo de niveles desde lo más puramente biográfico o literal hasta un sentido más elevado, donde finalmente se nos da un sentido de la historia, ¿no? De nuestra historia más reciente, un retrato colectivo, ¿no? Por tanto, finalmente, el inconsciente político nos plantea una serie de operaciones claves, ¿no? Entender el texto como práctica simbólica, siempre hay un subtexto histórico o ideológico que la cultura reescribe de alguna manera, transforma. Esta obra cultural siempre puede como descomponerse en unidades mínimas inteligibles, que son lo que Jameson denomina ideologemas, pero que nosotros podemos aislar en términos de luchas de clases, por ejemplo, y finalmente situar estos discursos en una unidad más amplia, que es la del modo de producción, y ver cómo cada modo de producción tiene sus propios códigos y sistemas de signos, ¿no? No es lo mismo, como digo, pues yo qué sé, la, la obra dramática de Bertolt Brecht, que está inserto en un momento en el que el marxismo está siendo no solo una corriente política de masa, sino que está siendo, digamos, internamente debatido, que, yo qué sé, el Cantar del Mío Cid, donde se nos hace referencia a una sociedad feudal donde el honor, la sangre y el linaje son elementos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más porque ya llevo un buen rato hablando y sé que son cosas un poco abstractas a lo mejor y complejas, entonces lo voy a dejar aquí y, eh, y ya está. Y espero que os haya interesado y que os haya clarificado mínimamente. Y nada, pues que me gustará debatirlo si os apetece. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, se nos ve bien. A lo mejor he ido demasiado rápido, ha sido excesivamente, no sé, abstracto. También un poco hacerlo así a distancia es un poco más aburrido. Bueno, pues voy a sacar algo de debate, aunque sea, para ver si se puede tirar de aquí el hilo. Me ha parecido curioso, quizá.
eh, no lo había pensado, no de la forma como lo plantea Jameson, eso de que la revolución es reprimida tanto por los de arriba, porque pues, quieren perpetuar un sistema de clases, como también por los de abajo. Y si podías desarrollar un poco más esa cuestión, ¿qué intereses entran en conflicto realmente para la clase proletaria cuando se plantea una revolución de su propia clase? ¿Cómo lo inmediato, digamos, supera o se hace más fuerte en primera instancia que una posible revolución? Y no sé, si podías desarrollar un poco más esa cuestión o palabras de Jameson o de las tuyas propias o no Mm. sé. Pues sí, la verdad es que es una idea interesante porque o sea, porque es un poco incómoda, ¿no? De entrada, intuitivamente uno entendería que efectivamente las clases opresoras reprimen la idea de la revolución porque va contra natura o contra sus intereses más inmediatos, pero la realidad es que también hay una parte de mecanismo de represión entre las propias clases interesadas en la revolución, pero no porque repriman la revolución como tal. La revolución es la herramienta que los liberará. O sea, lo que se hace intolerable y genera sufrimiento es la idea misma de que el orden en el que están viviendo es el orden de explotación, ¿no? Que tiene a sus vidas completamente a merced de, del beneficio de una clase no productiva, etcétera. Entonces, no tanto es que se reprima la revolución como idea, sino que al reprimir las condiciones de opresión que los hacen ser oprimidos, de alguna manera se borra también cómo llegar hasta la liberación de esas condiciones. Entonces, bueno, en principio, mm, esto no lo he mencionado en la exposición, pero también es algo que está presente en su obra y en general en cualquier, yo creo, crítico marxista cultural o pensador del arte, que es vale, muy bien. ¿Y todo esto, a dónde nos conduce, no? Efectivamente, tanto si las clases oprimidas niegan la realidad de la opresión como si la reconocen explícitamente, hay una situación que es la de la toma de conciencia, que siempre debe seguir al análisis, ¿no? ¿Por qué se pone en funcionamiento este análisis del inconsciente político? Porque nos gusta mucho entender mejor las obras literarias. Pues sí, hay una parte en que nos puede deleitar comprender mejor una novela o una película, pero finalmente siempre hay o debe haber un impulso, ¿no? De politizar un conflicto y de ver cómo se puede subvertir. Y en este sentido, bueno, Jameson tiene la propuesta de las cartografías cognitivas que, que viene un poco a plantear que sobre todo en nuestro tiempo de capitalismo tardío, ¿no? Avanzado, en donde los grandes relatos emancipatorios han quedado obliterados, han quedado, sí, no son centrales ahora mismo, nos encontramos perdidos, completamente desorientado y no entendemos un capitalismo, un modo de producción capitalista que es crecientemente más complejo y que además no solo es que sea más complejo, sino que se ha, como de alguna manera, hecho espectral, ¿no? Sobre todo a partir de la financiarización económica y de todas estas instancias de la economía que hacen que la economía sea cada vez menos material, ¿no? Menos tangible. Pues esto genera entre el personal una sensación de desorientación absoluta y no hay fuerzas políticas, ideológicas que orienten a la gente en esta situación, ¿no? Y esto genera, pues, por ejemplo, que caigamos, y esto lo estamos viendo cotidianamente, en toda la cuestión de la conspiranoia y de los relatos conspiranoicos, porque ofrecen a la gente mm, una respuesta simple, simplista, simplona de cuestiones que son muy complejas, ¿no? Y que no tienen herramientas para abordarlas en toda la complejidad que supone. Ahora bien, Jameson plantea la necesidad de elaborar lo que él denomina cartografías cognitivas, es decir, tenemos que analizar con este nivel de sofisticación que he intentado exponer aquí en esta exposición, la cultura y sabiendo que siempre hay un contenido latente que hay que sacar a la luz, pero para poder mm,
ayudar a la toma de conciencia, o sea, que toda esta exposición nos sirva para entender mejor lo que sucede, ¿no? Y finalmente cuál es nuestra posición en la estructura social, no solo como consumidores de arte o de cultura, sino como finalmente como trabajadores o como miembros de este engranaje que es el modo de producción capitalista en el que vivimos. Entonces, yo esta cuestión de la revolución reprimida lo ligaría siempre en última instancia como que para las clases oprimidas siempre va a ser necesario elaborar estas cartografías cognitivas, que él las denomina así, porque toma el término de un arquitecto, me parece, pero que al final es un mapa para orientarte en un mundo en el que no tienes las herramientas suficientes para entender que mm, digamos, el modo de producción en el que vivimos es crecientemente complejo. Vivimos en un mundo absolutamente globalizado, donde hay millones de conflictos, ¿no? Y dar la imagen de la totalidad, que es lo que el marxismo siempre ha buscado, ¿no? Ofrecer la imagen de la totalidad, comprensible, conocible, eh, y que nos ayude a, sí, a construir una sociedad socialmente emancipada, pues necesita estas herramientas, ¿no? Y por eso, digamos, esta es la idea del análisis cultural, que la revolución o que la idea de la opresión no sea ya una idea que haya que reprimir porque sea intolerable, sino hacerla explícita. Y cuanto más explícita, más toma conciencia a la clase oprimida de que las cosas no pueden seguir de esta manera, ¿no? O que más que no pueden seguir de esta manera, que pueden ser diferentes, ¿no? Que no hay nada natural en esta situación, es lo que yo diría. Que en el fondo, bueno, es una reiteración un poco de lo que ya he dicho, pero bueno. No sé. ¿Alguien más tiene alguna cuestión que plantear? He puesto también ahí mi correo en el PowerPoint por si, no sé, si a alguien le interesa o tiene alguna pregunta o se le ocurre una pregunta más tarde o lo que sea o necesita referencias, pues que me podéis escribir sin problema y yo si puedo echar una mano en lo que sea, lo haré. Eh, vale, pues no sé, si no hay nada más, pues dejamos aquí la ponencia. Eh, vale, sí, un aplauso. Y eso, está, pues el año que viene más. Este año ya no habrá más, pero el año que viene volveremos, así que os animamos a seguir participando. Es que ricasco, torcha, tío. Estoy ahí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Violeta, por la ponencia. Igual, si me puedes pasar el PDF por email o lo que sea, el PowerPoint, ¿qué he dicho? El PDF, bueno, el PDF del PowerPoint Sí, sí. y lo comparto con la gente. Y Vale, vale, muy bien. Bueno, muchas gracias. Que vaya muy bien. igualmente, gracias. Venga, chao.